Muchas gracias por la invitación. Quiero, en primer lugar, pues agradecer a Ruth y Alcides que me hayan invitado a este, pues importante seminario en donde se están discutiendo, yo creo que, pues los temas que tenemos que pensar hoy en día. Es decir, creo que no hay nada más imperativo en este momento que el volver a preguntarnos sobre este momento histórico y sobre cómo se va construyendo el nuevo orden mundial. Entonces, el día de hoy a mí se me ha solicitado preparar una conferencia sobre el tema Modernidad y Capitalismo, reconfiguración del orden mundial. Es un titulón, ya nada más con esta invitación, pues yo les agradezco la interpelación. Y bueno, primero quisiera centrarme en el primer concepto que está aquí expresado, la modernidad, y decir que, bueno, la modernidad es justamente el mundo al revés. Déjenme, voy a conectar mi computadora. Eh, ¿Y por qué decimos que es el mundo al revés? En realidad, para decir esto nos estamos basando en la obra de Carlos Marx, pues un autor aquí muy conocido en este espacio. Han organizado importantes eh, conferencias con este tema. Y, y justamente Carlos Marx, una de las cosas que pone de relieve es la relación entre capitalismo y sociedad moderna. Él dice, el objetivo de esta obra, refiriéndose al capital en específico, es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. Entonces, hay una relación intrínseca que hay que trabajar de manera muy específica y que no se ha trabajado lo suficiente. Esta relación entre capitalismo y sociedad moderna. El capitalismo, entonces, lo entendemos como el sistema económico o como el modo de producción y reproducción de la vida de la sociedad moderna. Entonces, cuando hablamos en este sentido de modernidad, refiriéndonos al proyecto civilizatorio que nació justamente en Europa, en este encuentro y en este, bueno, no encuentro, en esta conquista eh, de este continente, de Abya Yala, en donde Europa sale de su ser periférico para encontrarse por primera vez como centro del mercado mundial. Esta es una tesis que elabora de manera muy detallada el doctor Enrique Dussel, un gran maestro y ancestro de todos nosotros, y haciéndose él la pregunta sobre América Latina, porque América Latina no aparecía en general en el recuento de la historia mundial occidental, sino hasta 1492, él empieza a preguntarse de manera sistemática cuál es el lugar de América Latina en la historia. Y bueno, no solamente que él recupera una historia milenaria frente a las grandes culturas de la humanidad, en donde se sitúan pues los mayas, ¿no? Los aztecas, pero también las culturas andinas del sur de este continente. Y él recupera el lugar de América Latina diciendo, en 1492 comienza una nueva época en donde Europa, siendo una cultura periférica, de pronto comienza su expansión y se encuentra en este continente todo un acervo, no solamente de riquezas, sino también de mano de obra gratuita, que fue la sistemática esclavización de nuestros pueblos, pero también del mundo africano, y con esto financia Europa su despegue.
su despegue y también una nueva época como globalización de la cultura europea de dominación. Entonces, cuando pensamos en modernidad, tenemos que pensar en América Latina. Y tenemos también que pensar que nació una época de dominación. Entonces, esto es importante justamente porque ahora, cuando tratamos de pensar lo que es la sociedad moderna, tenemos que dejar de romantizar, en el sentido de ver como todos las producciones científicas en un sentido meramente positivo, sino que tenemos que recuperar el costo humano que ha significado el desarrollo de esta civilización. No podemos entonces olvidar que el costo es la esclavización de buena parte de la humanidad. No podemos olvidar que ha implicado también la destrucción ecológica y la creación de un modo de vida completamente desconectado. Entonces, ahí vamos justo acercándonos al tema, porque cuando Marx hace o establece esta relación entre capitalismo y sociedad moderna, lo que nos está indicando es que la sociedad moderna tiene un modo de ser, tiene un modo de comprender al ser humano y también de comprender la realidad que de alguna manera va dibujando el mundo y va estableciendo también un horizonte de sentido, que hoy se conoce como sentido común. Es decir, tenemos hoy un sentido común, pero que es histórico. Y este sentido común histórico es moderno, porque la modernidad se ha globalizado como proyecto y ha establecido un conjunto de conocimientos que nos regresa un reflejo de lo que somos, un reflejo de lo que es la realidad, un reflejo también de lo que es el destino de la humanidad, o sea, el hacia dónde vamos. Entonces, se construye una realidad como tal. Y esta realidad viene aparejada por todo un sistema de conocimientos que es la ciencia moderna. Ahora, como tal, la modernidad no agota la realidad, sino que hay más allá de la modernidad. Es decir, es posible construir otros proyectos civilizatorios porque además los ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, no siempre estuvimos atravesados por la idea de que somos individuos. No siempre hemos estado en relaciones cosificantes. Hay otras maneras de concebir la vida, de concebir la realidad y de concebir también el conocimiento. Entonces, la modernidad nos, nos entrega, pues, es como si tuviéramos delante de nosotros un espejo. Y sobre ese espejo nos miramos y sobre ese espejo también miramos todo lo que concebimos como real. Pero esto que estamos concibiendo como real, dice Marx, está puesto al revés. Es decir, cuando él se propone tomar la dialéctica hegeliana y decir, esta dialéctica está puesta de cabeza y hay que ponerla sobre sus pies, en realidad lo que nos está diciendo no tanto es que el problema sea lógico o dialéctico, sino que el problema es que la realidad está al revés. Y su manera de ponerla sobre sus pies fue escribir este texto de, aparentemente, de economía, pero vamos a ver que es mucho más que eso. Entonces, si Hegel produjo una dialéctica que fue todo un sistema de la ciencia, un sistema de conocimientos que permitía justificar la modernidad
como el estadio civilizatorio más desarrollado, más universal, más racional, más verdadero. Es decir, lo que construyó fue un trono, lo que construyó fue una justificación de la modernidad para poder alimentar y permitir su expansión. Es decir, Europa estaba en un momento de expansión en todo el mundo, de expansión cultural y civilizatoria, y había que justificar esto. Es decir, porque el ser humano no solamente, digamos, funciona a partir de lo que ve, sino sobre todo a partir de lo que cree. Entonces hay que producir justamente una narrativa, y eso era muy consciente Hegel. Hay que construir una narrativa que demuestre racionalmente que este es el sistema civilizatorio superior y más desarrollado. Y eso es lo que construye él con su sistema de la ciencia. Entonces, entroniza la modernidad, entroniza la sociedad moderna y su sistema económico que va aparejado, que es el sistema de producción capitalista, que por lo tanto, nos dice Marx, no es un sistema que produce solo mercancías, sino que produce también y al mismo tiempo sujetos. Es decir, produce objetos y produce sujetos. Y necesita producir ambos, porque si no el sistema no funciona. Si tú solamente produces mercancías y no hay quien las compre, no hay quien las desee, ¿no? El sistema va a colapsar. Entonces necesitas producir también al sujeto de la necesidad. Entonces, Marx se da cuenta que el modo de producción capitalista es un modo de producción y de reproducción de la vida de la sociedad moderna. Entonces, hay que comprenderlo así, o sea, con todo ese contenido, para entonces entender también que no se trata solo de cambiar un modo de producción económico, como normalmente se lo entiende en un sentido reducido. O sea, no necesitamos únicamente cambiar a los actores que van a ser los dueños del modo de producción, de los medios de producción, sino que necesitamos transformar algo mucho más de fondo. Entonces, es aquí, eh, lo importante es aquí resaltar digamos, el nodo que está detrás de todo, que es el tema de la sociedad moderna. O sea, cómo se constituye la sociedad moderna. Y bueno, volvemos entonces a Hegel y él nos dice, la sociedad moderna se constituye a partir de individuos. Toda la filosofía política de la modernidad va a repetir digamos, esta sentencia. Para todos los filósofos de la modernidad, el comienzo de todo está en el individuo. Pero ahora, ¿cómo es este individuo? Y les quiero yo mostrar algunas citas. Entonces les voy a pedir si me permiten compartir. Ahí está. Miren esta cita. Esta es una cita justo de Hegel y dice así: la relación social, en la relación social, cada uno, ahí está. Cada uno es fin para sí mismo y todos los demás no son nada para él. Pero sin relación con los demás no puede alcanzar sus fines. Los otros son, por lo tanto, medios para el fin de un individuo particular. Entonces, el individuo, ¿no?, que es la base de toda la sociedad moderna, lo que establece son relaciones cosificantes. O sea, necesita cosificar al otro, y esto quiere decir necesita volverlo cosa, volverlo objeto, volverlo mediación para sí mismo, porque eso es, o sea, un objeto no tiene fin en sí mismo. Solamente el sujeto puede tener fin en sí mismo. Entonces yo necesito vaciar al otro de su contenido subjetivo y convertirlo en pura mediación mía para entonces, digamos, poder expandir mi subjetividad y desarrollarme en libertad. Esta es la libertad de la modernidad, no nos equivoquemos. Es una libertad que hay que ponerle muchos adjetivos y que hay que entender lo que significa.
Entonces se vuelve confuso, porque cuando oímos libertad, pues claro que todo mundo nos sentimos obviamente llamados a afirmar ese concepto, pero hay que ver lo que esto significa. Y si mi libertad significa aplastar al otro, si mi libertad significa que para que yo sea tengo que negar al que esté enfrente de mí, pues entonces no es una libertad para todos. Es una libertad para el individuo privilegiado. Y entonces aquí empiezan justamente todos los problemas. Por eso es importante que vayamos como entendiendo los conceptos y poniéndoles siempre sus adjetivos, o sea, el contenido. Y ese contenido me lo va a dar el contexto histórico. Libertad, ¿quién lo dice? ¿En qué contexto? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para quién lo dice? Entonces, solamente si podemos respondernos todas estas preguntas, estaremos en condiciones de sumarnos o no, ¿no? A tal llamado de la libertad. Entonces, esto es súper importante porque precisamente la modernidad se ha impuesto en todo el mundo a partir de un vaciamiento de los conceptos. Es decir, pero este vaciamiento hay que entenderlo no como vaciamiento en realidad. O sea, eso es lo que me aparece. Pero lo que hay detrás es un ocultamiento. Entonces, necesitamos como reconstruir lo que no nos deja ver. Por eso el discurso de la modernidad necesita llegar a ser tan abstracto. Porque en esa abstracción, y es como, piensen ustedes en los aparadores, ¿no? O sea, en los aparadores del mall capitalista. O sea, uno va y el aparador es transparente. O sea, parece que no te oculta nada. O sea, ese es el sentido, que tú te sientas en un lugar que te sientes seguro, que no hay nada, que nada se te esconde. Sin embargo, lo que ese aparador no muestra es toda la sangre que chorrea detrás para que las mercancías estén ahí en toda su belleza, pulcritud y pureza. Entonces, tenemos que quitar como ese velo de transparencia que no es real. Y por eso, esto es lo que significa poner la realidad sobre sus pies, pero también implica un desocultamiento, un mostrar la realidad. Entonces, Hegel, ¿no? Que construye todo este sistema de la ciencia, que además hay que ver lo que eso significa, porque cuando uno lo lee, él dice, nos vamos a remontar precisamente al concepto puro, ¿no? Y ese es el contenido y esa es la intencionalidad de la modernidad, de ponerse en un espacio de pureza, que todo el mundo, digamos, como que abandone cualquier resistencia. Ante la pureza, digamos, uno se entrega, pero la pureza en realidad es este ocultamiento. Entonces, no hay que olvidarnos y por eso es difícil argumentar contra la modernidad, porque ya cuando nos ponemos ese concepto en la boca, automáticamente pareciera que estamos atrapados, porque la modernidad implica lo positivo, lo bueno, lo nuevo, lo racional, universal. Y entonces, ¿cómo podemos evitar decir que queremos carreteras más modernas? Si queremos carreteras más modernas, o sea, queremos, digamos, carreteras que funcionen, pero la cuestión es que la modernidad se ha ido llenando de este contenido que implica o que aglutina los mayores deseos de la humanidad. Entonces, por eso se vuelve una trampa. Es como la estética de Walt Disney. O sea, uno lo ve y es maravilloso. O sea, el castillo, la princesa, ¿no? O sea, la belleza. Nadie va al baño, por supuesto, en las películas de Walt Disney, ¿no? O sea, la vida no aparece. Lo real no aparece. Y sin embargo, eso real es la vida cotidiana. Entonces, cuando nos damos cuenta, lo que nos perdemos en esa estética tan bella es la vida y es lo que somos justamente. Y por eso es que nos perdemos. O sea, estamos en una trampa queriendo alcanzar ser
alguien que nunca vamos a poder ser, ¿sí? Porque no tenemos esa estética y porque además esa estética no existe. O sea, que es lo que hay que, sobre todo, entender y lo que hay que rescatar. Esa estética no existe en ningún lado. Es algo producido de manera artificial y de manera que solamente funciona en ciertas condiciones como una mampara, que uno le sopla con un poco de realidad y se lo lleva el viento. Entonces, cuando Marx hizo su trabajo del capital, él lo que quería era, decía, poner la dialéctica de Hegel sobre sus pies. Es decir, sobre sus pies significa mostrar que no es el capital el que produce, sino que es el ser humano en conjunción con la naturaleza quien produce. Porque ahora se dice, ¿no? O sea, en un discurso justamente moderno capitalista y bueno, encontramos estas frases en todos los presidentes de izquierda y derecha que dicen, es que si no hay capital, no hay nada, ¿no? O sea, si no hay capital, pareciera que se acaba la posibilidad de la producción. Pero esto es ya invertido, de hecho, o sea, es invertir la realidad, porque el capital no produce, el capital acumulado valor que produjo el ser humano en conjunción con la naturaleza y lo ha acumulado en unas pocas manos. Y ahora lo ha podido acumular precisamente porque no se lo ha pagado a quien lo ha producido. Es decir, el capitalismo, después de la obra de Marx, no puede tener nunca más un rostro humano. El capitalismo es un asalto, es un robo sistemático de vida de millones y millones de personas y un robo de vida de la naturaleza. Y ese robo de vida alguien lo tiene que pagar. Y lo pagan los pobres del mundo. Y lo paga la destrucción sistemática de la naturaleza. Entonces, esta obra significa despierten, despertemos, que nosotros somos, ¿no? Quienes producimos y por eso era un llamado a la clase trabajadora para que pudiera darse cuenta del poder que tenía. Ahora, la modernidad, como no es solo un sistema económico de producción de mercancías, sino que es un modo de producción y reproducción de un modo de vida, de la sociedad moderna en particular, entonces el problema no se resuelve simplemente diciendo, bueno, en lugar de capitalismo ahora haremos un socialismo, porque el problema es mucho más profundo. ¿Cuál es la característica de este individuo del que empezamos a hablar? La característica de este individuo es un burgués y así lo define justamente también Hegel, ¿no? Que es un maestro que construye realmente una sistematización y que yo no sé por qué la gente lo admira tanto. O sea, bueno, lo admira tanto, yo creo que justo porque se ve todo el escaparate bellísimo, pero no se ve lo que chorrea sangre detrás. Es decir, porque cuando uno lo lee con cuidado, es monstruoso lo que dice. Es monstruoso a cada paso, pero no se ve. Así como en el mall no se ve, ¿no? Toda la explotación. Entonces, y por eso es que admiramos y vamos y vemos el vestido ahí tan lindo y me lo quiero poner, ¿no? Para parecerme al maniquí que está ahí delante. Entonces, Marx nos va a decir, este individuo que en realidad, cuando uno lo mira con atención, es un burgués, y aquí burgués está muy ligado al concepto de propietario privado. Entonces, propietario privado
que como tal implica ya toda una cosmovisión, una concepción de vida, porque yo solo puedo ser propietario si antes he convertido a la naturaleza en objeto. Para todas las culturas de los pueblos originarios de la tierra, la naturaleza nunca fue objeto, siempre fue sujeto y fue madre. Y por eso yo no podía ser propietario de la tierra, sino que yo más bien era hijo de la tierra. O sea, yo era propiedad de la tierra, si se quiere, en una visión justamente invertida, pero que es en realidad puesta de pie. Vamos viendo, ¿no? Como lo complejo que significa poder hacer inteligible el problema, porque estamos tan acostumbrados a ver el mundo al revés que cuando nos lo ponen de vuelta sobre sus pies, nos sentimos como torcidos, como que no nos hallamos. Y eso es porque nuestro modo de comprensión, nuestro sentido común, pero que es moderno, ¿no? No es natural, no es humano, es moderno y es histórico, lo hemos labrado, pero hasta el tuétano de lo que somos. Porque desde ahí no solo que conocemos la realidad, sino que también deseamos y producimos una vida en concreto. Tomamos decisiones, hacemos política, nos enamoramos, ¿no? Construimos un proyecto de vida. Entonces, si yo construyo ese proyecto de vida desde el mundo al revés, estoy construyendo un proyecto de vida que al final me cosifica. O sea, que al final me vuelve a mí instrumento de ese gran entramado en el cual estoy inserto, que es la modernidad. Entonces me vuelvo, ¿no? Una tuerca del sistema del modo de producción capitalista. Un trabajador, ¿no? Que solamente vale en cuanto que ingresa en la fábrica a producir para el capital. Entonces, si empezamos nosotros a rastrear, ¿no? Este tema del tipo de subjetividad que hemos encarnado, entonces vemos que la cuestión de la lucha de clases es una formulación todavía muy infantil, todavía muy superficial, porque el problema no es ahora que los dueños del modo de producción sean los obreros. Porque ¿qué pasa con nuestros obreros al interior de la modernidad? Tienen la misma subjetividad burguesa. Es decir, el obrero puede ser también contrarrevolución, y lo ha sido. No por ser obrero ya soy revolucionario, y eso fue el automatismo de todo el marxismo del siglo XX, que pensó que simplemente poniéndose del lado del proletariado ya íbamos, ¿no? Por dialéctica de la historia, a producir un mundo nuevo y la revolución. Pero ¿qué pasó? Que llegó el obrero y que llegó justamente a traicionar la revolución, a ser termidor de la revolución. ¿Por qué? ¿Porque era malo, malísimo? No, porque no había cuestionado el tuétano que estaba adentro de él, que es el espíritu de la modernidad, la subjetividad moderna. Es decir, tenía también una conciencia burguesa. El obrero moderno tiene una conciencia burguesa. Y hasta que no lleguemos a cuestionar hasta ese punto la subjetividad de lo que somos, no vamos a poder producir un mundo nuevo. Entonces, es muy grave esto que estamos diciendo, muy retador, porque el problema es realmente más complejo. Entonces, si el modo de producción si el modo de producción es además un modo de reproducción de la vida, y fíjense, les voy a poner aquí otra cita más para que lo veamos ahora en palabras de Marx. Fíjense lo que dice Marx.
Dice, las relaciones sociales entre sus trabajos privados aparecen como lo que son. O sea, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Es decir, la relación moderna, la relación social, es una relación moderna y es una relación que cosificada. O sea, no hay manera de establecer relaciones sociales que no impliquen la instrumentalización de unos a otros. Y por eso tenemos que situarnos en un más allá de la relación social. Tenemos que criticar la relación social. ¿Y ahora desde dónde? ¿Desde dónde? Y aquí es cuando entra Enrique Dussel a decir, y bueno, todos tenemos un ombligo, es decir, todos venimos de alguien, todos nacimos al interior de alguien, porque en realidad la esencia del ser humano es ser comunitario. Y esa relación comunitaria que implica una relación entre sujetos, no entre objetos, sino entre sujetos. Entre sujetos quiere decir que hay reconocimiento mutuo y reconocimiento en el sentido de que el bien del otro es tan importante como el bien mío. O sea, en el bien del otro me va también mi vida. Y esta relación comunitaria, diríamos, todavía más allá también de Enrique Dussel, junto a el filósofo boliviano Juan José Bautista, es una relación que nos la da la vida. Es decir, la vida implica relaciones comunitarias. Hay en realidad en el fondo de la reproducción de la vida una comunidad de vida. ¿Por qué? Porque ningún organismo se reproduce a sí mismo, sino que todo organismo se reproduce reproduciendo a los demás, reproduciendo el medio en el que está. E incluso con su muerte, digamos, dona a la comunidad lo que ha tomado. De modo que nadie se lleva nada para sí, sino que todo es una relación que diríamos contra Hegel. Hegel habla de que la relación principal, la relación que funda toda la realidad, es la autorreflexividad. O sea, es esta relación del yo, ¿no? O sea, yo me afirmo a mí mismo. Y es la relación social. Yo me afirmo a mí mismo, el otro se afirma a sí mismo y ahí en esa interacción, pues coincidimos en algo, hacemos un contrato y nos unimos con algún objetivo común. Pero el objetivo no es que sea común, el objetivo es que sea mío y que ahí se me cumplan las garantías y por eso la importancia del contrato en la modernidad. Pero la relación comunitaria es mucho más compleja porque implica una relación alter-reflexiva. Es decir, que yo me relaciono conmigo mismo, pero no a partir de mí mismo, sino a partir del otro. Entonces, en este sentido, si nosotros vamos incluso hasta la experiencia más elemental del ser humano, los primeros mapas neuronales que tuvimos, que desarrollamos, no fueron nuestros. Fueron donación de la madre. Es decir, los primeros mapas neuronales fueron a partir de la experiencia del otro. El lenguaje lo tengo no como un lenguaje mío particular, sino que es también una aprensión en donación que se me ha dado de la cultura, de la historia, de los ancestros. Entonces, en última instancia, todo implica una donación, todo implica una relación alter-reflexiva. Entonces, hacia allá tenemos que ir avanzando. O sea, tenemos que ir reconstruyendo una conexión que hemos perdido y que tenemos que vencerla justamente apartándonos de la idea del individuo, entendiendo que tenemos esta reconexión que implica, ¿no? Nuestro ombligo, que nos conecta
no solamente con la comunidad humana que nos precede, sino que también nos conecta con la vida, con la naturaleza, incluso con el cosmos. O sea, porque bueno, decía Enrique Dussel, hace 3.500 millones de años la vida nació y desde ahí nosotros somos parte de esa vida, una vida que sí, ha vivido ininterrumpidamente. Hay una vida solamente y que se ha complejizado y somos nosotros. Ahora, en esta autorreflexividad, en esta autorresponsabilidad, tenemos ese papel de ser responsables de esta vida que somos. Pero más allá incluso, antes que la vida se manifestara orgánica, también hay cosmos. Y eso tiene mucho más tiempo. Tiene por lo menos 13.800, no, 13, ¿cuánto es? 13.000 millones de años. Imagínense, o sea, hasta uno se hace bolas de tantos números porque es una cantidad tan grande, pero finalmente toda esa memoria está en nosotros. O sea, en última instancia somos polvo de estrella, pero el problema es que nos nos hemos olvidado de ese contenido. Pensamos que esto que vemos es toda la realidad. Pero cuando empezamos como a ver la maravilla, o sea, la maravilla de lo que somos en realidad, incluso, ¿no? Con estas mediciones que nos regala la ciencia moderna, en donde se trataba como de ver, a ver, de qué estábamos hechos, de qué estábamos hechos, y haciendo a un lado como el contenido último que se llegó al átomo, y el átomo, ¿saben? La palabra átomo quiere decir que no se puede dividir. Y de pronto se pudo dividir porque no era realmente una materia. ¿Y qué somos? Y cuando se va viendo más adentro, más adentro, más adentro, no hay materia dura, digamos, como decía Dussel, no hay un cascote de materia que nos constituya. En realidad lo que nos constituye es algo muy inmaterial, muy espiritual. Pero la modernidad nos regala un reflejo que nos hace olvidar justamente eso. ¿Por qué? Porque esa realidad, como cascote, ¿no? Como puros objetos, es mucho más manejable. Entonces tenemos que ir como retomando la conciencia de lo que somos, la conciencia de lo que es la realidad, porque tenemos la posibilidad de transformarla. Entonces, tenemos que avanzar en ese sentido, a ver hacia dónde vamos a caminar y empezar a cuestionar el modo de producción y reproducción de la vida moderna eh, hacia una nueva época. Y bueno, retomando muy rápido, porque ya me llevé bastante tiempo, pero retomando de manera muy rápida la última parte del título de esta conferencia, del nuevo orden mundial. Hay como, saben, en la reconstrucción de la política actualmente se establecen coordenadas y estas coordenadas a veces son muy pobres porque no nos permiten entender la realidad. Cuando nosotros tratamos de entender, ¿no? la situación actual, cómo se mueven las fuerzas políticas, y agarramos solamente la categoría derecha e izquierda, no nos da para entender la realidad. Primero, porque cuando volteamos a ver la izquierda que tenemos, buena parte de la izquierda, no quiero decir todo, porque hay más allá. Pero buena parte de la izquierda es moderna. Si buena parte de la izquierda es moderna, quiere decir que es una izquierda burguesa y quiere decir que está atrapado al interior del horizonte de la modernidad. Por más que se propongan, ¿no? un modelo de sistema de bienestar, de estado de bienestar, al final va a tener una recaída al interior de la modernidad y el problema no es este nombre, el problema es lo que implica.
Y el problema es que la modernidad implica relaciones de dominio, siempre. O sea, no hay manera de establecer una modernidad humanista, ¿no? Una modernidad amable y ecológica. Implica siempre dominación. Entonces, la derecha, bueno, la derecha tiene todos los colores del universo. Y hoy más que nunca. O sea, de, tenemos una derecha globalista y ahí están todos los organismos internacionales. Está el Foro Económico de Davos con un proyecto muy macabro, pero además con un proyecto que yo quiero aquí poner una alerta, porque el Foro Económico de Davos se está apropiando de las grandes banderas de la izquierda, y no solo de la izquierda moderna. Ya lo vimos ahí en la última sesión, en la última reunión que tuvo, invitando a pueblos originarios a hacer una ceremonia de convocación de la Pachamama, ¿no? Para abrir su evento. Es decir, se van a querer apropiar de todas las banderas de transformación que podamos producir. Pero es un nuevo escaparate. Es una nueva recaída y por eso tenemos que estar bien atentos cuando escuchemos esto del humanismo y del transhumanismo, que es un nuevo humanismo. Hay que ver lo que esto significa y hay que ver que en esa nueva escala que se está empezando a delinear en el horizonte, ser humano va a quedar degradado, porque ahora ser humano se va a volver como antes era el objeto. Es decir, ya vamos a tener transhumanos que van a ser una nueva raza, que van a ser los que van a tomar el espacio del nuevo sujeto en esta reconstitución del orden mundial. Y ahora ser humano, nacer de madre y padre, va a ser objeto de racismo. O sea, un nuevo racismo se abre ante nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado, porque este foro económico de Davos nos habla de estado de bienestar. Y es más, hasta salió Milei diciéndonos que eran socialistas, ¿no? Que quieren estados. Y claro, dice Varoufakis, en este nuevo orden que podríamos llamar tecnofeudalismo, él le da este nombre. O sea, porque ahora tenemos nuevas plataformas en las cuales, o sea, las conocemos, Amazon, estas grandes plataformas que son las que manejan el comercio mundial. O sea, ahora si tú quieres algo, tú quieres vender algo, comprar algo, tienes que ir a la plataforma. Y ahora, ¿quiénes son? Antes eran, en el feudalismo se pagaba, ¿saben? Se pagaba una parte del dinero para poder comerciar, avanzar en las fronteras, ¿no? Bueno, ahora se tiene que pagar en la plataforma para poder vender y para poder comprar. Entonces, por eso es una nueva manera de establecer el feudalismo, pero con nuevas tecnologías. Y aquí lo interesante es que el 1% de la humanidad que se aglutinan en este foro económico de Davos y que se reúnen constantemente, lo que están discutiendo es, este capitalismo se cae. ¿Qué sigue? Tenemos que construir algo para asegurarnos, dice Ramón Grossfogel, de que nosotros sigamos quedando arriba. O sea lo que sea. Y aquí no van a tener ningún empacho de dejar caer el capitalismo. No van a tener ningún empacho de querer producir el socialismo. Pero otra vez, si nosotros vamos y atendemos el contenido de la palabra socialismo, nos volvemos a encontrar con lo social.
Y esto nos alerta Franz Hinkelhammer diciendo, el socialismo es una nueva cara de la modernidad, es un proyecto también de la modernidad, en su intento de recomponerse, pero que implica dominación, ya no del ser humano quizá, pero ahora de la naturaleza. Aunque no sé, con este socialismo transhumano, ¿no? Puede venir justamente una nueva reconfiguración para que el racismo nos siga estableciendo también unas fronteras muy marcadas, de manera que la dominación del ser humano se siga produciendo. Tenemos también derechas nacionalistas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a Trump y vamos a encontrar a muchos otros representantes que van por un capitalismo de Estado, que van por la afirmación de los estados nacionales y aquí coinciden con la agenda de Davos, o vamos a tener, ¿no? A los disparatados que siguen hablando de un neoliberalismo ultra como Milei, que se da el lujo, ¿no? De criticar a los globalistas, de criticar a los nacionalistas por una libertad completamente autista del mercado. Y bueno, pues yo quisiera como dejar ahorita ese panorama un poco desastroso, pero para decir también, eh, Enrique Dussel, y voy a terminar con esto, Enrique Dussel nos deja un proyecto nuevo, al cual todo el mundo está invitado, por supuesto, a participar, a pensar, a construir, porque no puede salir de la cabeza de nadie, tiene que salir de la comunidad. Y él le llamó el ecoceno. O sea, el que el ser humano tome el lugar que le corresponde, como vida que se ha vuelto autorresponsable, autoconsciente y que toma en sus manos la construcción de un modo de vida que sea realmente para todos. Les voy a poner una última cita. Aquí estoy. Este es. Y la cita es esta. Bueno, son dos, pero les voy a leer nada más la segunda. Dice, el ecoceno entonces será la edad de la humanidad en la que el ser humano por fin podrá vivir la belleza de la naturaleza integrándose a ella y cuidándola. Esta es la utopía estética de la liberación. Estética aquí en el sentido de recuperar el sentido de la vida. Olvídense de las estéticas. Digamos, un concepto filosófico que nos da cuenta de la construcción del sentido de la vida, que es el que sea bello, el que sea bueno, ¿no? El que sea justamente lo que queremos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Katia. Pues también espléndida tu presentación, porque pues también se hace mucho eco a las otras actividades que estamos aquí impulsando en la división, como el estudio y reflexión del capital. Acá estoy con mis colegas también de la división y algunas personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo por el YouTube. Bueno, te mandan muchos saludos y aprovecho para excusarme porque no leí tu semblanza, pero ya veo que las personas que están en la sala, en el YouTube, pues te conocen bastante bien. Entonces, una pregunta que hace Círculo de Mujeres Nacionales, que si esta estética de la modernidad que nos arranca la vida, nos la merecemos. La sociedad parece estar demasiado cómoda en ella. Esto es una verdadera tragedia. Y también preguntan que las tradiciones tienen esta potencia de transformar la modernidad o dónde reside la propedéutica de la potencia comunal. Esas serían dos preguntas. Esa la hace Julián Peñalosa. Y bueno, no sé si también acá antes, para que descanse un poquito tu voz,
En la sala, ¿quieren comentar algo mis colegas? Bueno, sí, Rafa. muy rápidamente me acerco para saludar. Hola Katia, qué gusto saludarte, qué gusto coincidir en espacios tanto de militancia como en espacios académicos. Katia es una gran filósofa y hemos tenido la fortuna de compartir espacios en otros lugares, justamente pensando en nuevos horizontes civilizatorios. Y justo ahora, mientras te escuchaba, yo estaba pensando en diferentes temas que me gustaría preguntar. Quizás ahí también podría ser interesante como para desarrollar un poco más las ideas que nos dijiste. La primera tendría que ver con la noción de sujeto revolucionario, que es una noción que constantemente ha estado presente dentro de las ideas políticas del siglo XIX, siglo XX. La modernidad pues planteaba, digamos, su primera versión ya en el liberalismo, que el sujeto que iba a producir la historia era el individuo liberal con ideas individualistas, etcétera, pero finalmente es el individuo quien produce la historia. Posteriormente, durante el siglo XX, se instala la visión de que es la clase social, es el comunismo, el socialismo, etcétera, que plantean que es la clase obrera, el sujeto revolucionario, ¿no? Y tiene una idea de que la revolución es la modernización de la sociedad. Un poquito Lenin decía que el comunismo era igual a electrificación más los soviets, ¿no? Y él tiene esa perspectiva de que de esa forma se puede avanzar en la construcción de una nueva sociedad, una sociedad comunista, ¿no? Pero ahí se nota mucho la parte de la modernidad, ¿no? A mí me gustaría preguntarte desde tu horizonte, desde tu perspectiva, desde la transmodernidad, ¿quién sería el sujeto revolucionario? ¿Cómo podríamos entender el papel del sujeto revolucionario en el siglo XXI? Y pues bueno, felicitarte por tu presentación, muy interesante y bueno, yo me voy con muchas preguntas, pero solo te hago esa para que nos puedas desarrollar más tu perspectiva. Algo, Patrick. Sí. Sí, acá también nos acompaña Patrick Inglis, es Hola, otro Katia. colega acá de la Mucho gusto. división. Tengo una pregunta similar con la pregunta de Josafat, pero quizás más sencilla. ¿Cuál es la utilidad para la clase obrera a través o de esta conversación que es más abstracta, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad práctica ah, para los trabajadores, los obreros, etcétera? Eso es mi pregunta. Gracias. Yo pues aprovecho que antes de darte nuevamente el micrófono con esta serie de preguntas que nos hacen en la transmisión y aquí en la sala, pues también un poco con relación a lo que mencionaba Josafat, Patrick, cuando hablaste de la cuestión del tema de los obreros, ¿no? Ahí también, y de la lucha de clases, o sea, cómo se puede también en este momento eh, definir o reflexionar en torno a la lucha de clases, por un lado, y también con este ejemplo que nos dabas de Davos, donde pues están como apropiando también del discurso de la izquierda, por así decirlo, todos estos movimientos más hacia la derecha. Y uno de ellos es creo yo, los movimientos de la identidad, por el reconocimiento de las identidades. O sea, cómo estas movilizaciones, estas luchas, que en su momento pudieron tener pues un objetivo muy genuino, no digo que ahora no lo tengan, pero que sí vemos que están diluyendo, que diluyen desde hace un tiempo a lo que preguntaba al inicio, que es la lucha de clases, o sea, como que la identidad de clases queda subsumida por las otras identidades más de orden cultural. Muchas gracias. Ya, pues sus preguntas me darían como para otra hora más, pero no podemos darnos otra hora más, así es que eh, pues a lo mejor quedarán un poco insatisfechos por mis breves respuestas, pero bueno, seguimos la conversación. Primero me voy a referir
a la pregunta que está aquí en el chat, ¿no? Y que nos dice sobre la estética de la modernidad, ¿no? Si nos la merecemos, que la sociedad parece estar demasiado cómoda en ella. Yo diría, el gran problema es que nacemos, crecemos y nos desarrollamos al interior de la modernidad y muchas veces morimos al interior de la modernidad, es decir, sin habernos dado cuenta de que hay un más allá, de que es posible vivir de otra manera. Entonces, yo no diría como que nos la merecemos, yo creo que más bien nos merecemos despertar. Y por eso creo que tenemos que hacer importantes esfuerzos justamente de formación, ¿no? De formación política, de reflexión, para poder ir caminando hacia otro lugar, o sea, para cuestionar este modo de vida que tenemos, porque además hay que decirlo, va a ser muy doloroso. O sea, el poder avanzar hacia otro modo de vida nos implica cuestionarnos, como decíamos, hasta el tuétano de lo que somos. Entonces, nadie queda realmente, nadie queda como indiferente, sino que muchas veces, y yo he visto esto, ¿no? Como gente que reacciona diciendo, bueno, como queriendo salvar de alguna manera la modernidad. Y yo los entiendo. O sea, porque es como que de pronto te quitan el piso y te quitan todo el sentido de tu vida. Entonces, esto implica o sea, una conversión en ese sentido como profundo y teológico de lo que la conversión significa, como renacer hacia otro modo de vida y darnos cuenta que aquello eh, que nosotros teníamos como lo más valioso, aquello que daba sentido a nuestras vidas, implica la dominación de otro. La cosa es si queremos nosotros cargar con ello. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Juan José Bautista, el filósofo boliviano, decía, ¿quieres ser moderno? Pues entonces búscate a quién dominar. De eso se trata. Entonces, si queremos nosotros realmente salir, ¿no? Despertar de este proyecto civilizatorio, de este sentido común de la modernidad, entonces vamos a tener que reinventarnos. Y bueno, o sea, por eso yo como que replantearía el tema, ¿no? No diría si nos lo merecemos. Yo creo que sí, nos merecemos despertar y vivir y tener una vida digna. La cosa es que podamos nosotros ser como suficientemente críticos y suficientemente fieles al mensaje como para seguir andando y reinventarnos. Después, la otra pregunta sobre las tradiciones, ¿no? Que si tienen esa potencia de transformar la modernidad o dónde reside la propedéutica de la potencia comunal. Yo diría que sí, por supuesto. O sea, las culturas, las distintas culturas que se han dado anteriores a la modernidad, son culturas que reproducían la vida de alguna manera. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tenemos que nosotros como que retomar como un nuevo criterio. Si reproduce la vida, ¿qué tipo de vida reproduce? Si reproduce la dignidad del otro. Y desde ahí creo que tenemos que ir preguntándonos en todo sentido y creando conceptos nuevos, creando referentes nuevos. Y esto no va a ser para nada pues sencillo. Nos va a implicar eh, cuestionarnos y nos va a implicar crear conceptos nuevos, palabras nuevas incluso, pensamientos nuevos.
Pero bueno, yo creo que esta es la única manera en la que realmente podemos seguir la marcha de la historia. Después, con respecto al sujeto revolucionario, pues yo diría el sujeto revolucionario lo retomaría desde aquí, el sujeto comunitario. Ese sería el sujeto revolucionario que yo vería en este momento. Y tendríamos que ir como avanzando hacia allá. O sea, en el sentido de si yo puedo dejar de ser un ego moderno para ponerme en el interés de nosotros. Y yo creo que eso va a ser sumamente revolucionario porque no se está haciendo. Y eso es a todo nivel. O sea, tú fíjate, por ejemplo, el modo como se manejan las relaciones internacionales en el mundo. ¿Quién adopta la responsabilidad del mundo, del género humano, de la vida? Nadie. Todo el mundo está adoptando el interés nacional. Y no hay nadie que esté velando por el todos, el de todos, el nosotros. Entonces, creo que los pueblos tienen mucha capacidad de reinventarse y mucha experiencia, porque esto no estamos como inventando nada nuevo, o sea, estamos ahora sí que hablando de la pólvora que se inventó hace millones de años. O sea, la vida ha sido comunitaria y más bien se trata como de volver ahí y de ir reconstruyendo las instituciones que tenemos desde ese espíritu. Y eso nos va a implicar muchas novedades porque no lo hemos hecho. Lo hemos pensado a partir de la modernidad, de la sociedad moderna, del individuo, y ahí todo nos funciona bien. Pero vamos a ver que en muchas ocasiones todas las instituciones que tenemos nos van a explotar en mil pedazos porque no funcionan desde un sentido comunitario. E incluso tenemos que reinventar los liderazgos, que tenemos mucho liderazgo moderno. Pero bueno, esto implicará justamente un crecimiento. Y aquí retomo la pregunta de Ruth, en el sentido de la lucha de clases. Creo que hay nuevas contradicciones que nos van a implicar, porque entonces lo comunitario no es una clase, ¿ves? Entonces, pero eso quizás sea lo que realmente genere pues un nuevo movimiento que se sale de esta contradicción binaria entre uno u otro. O sea, creo que lo que nos salva, y esto, digamos, le doy un mensaje también a los procesos de transformación de América Latina, en donde estamos sumidos en un montón de conflictos y hay como, sabes, un ataque de unos a otros y al final no avanzamos. ¿Por qué no nos ponemos en un nuevo nivel? En el nivel del nosotros, en el nivel del pueblo, del interés del pueblo. Ahí nos vamos a encontrar. Entonces, si estamos sumidos en la contradicción, es porque necesitamos avanzar a un nuevo nivel. Y eso es justo la dialéctica. Entonces, busquemos ese nuevo nivel en donde las contradicciones actuales se disuelvan. Y así vamos a ir construyendo la historia. Y luego finalmente la última pregunta, que no la entendí, la verdad, muy bien, sobre la utilidad práctica. Bueno, pues la utilidad más práctica que yo podría mencionar aquí es vivir. O sea, eso es como lo que nos ocupa especialmente, ¿no? La reproducción de la vida. ¿Qué más? O sea, creo que todo lo demás queda en un segundo plano. Así de simple, así de profundo y así de fuerte. Muchas gracias.